Primero de todo, agradecer a la OSA este espacio que me ha dado para poder compartir, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo aquí en este espacio para cambiar las cosas va, pues yo creo que muy en línea con el título del libro. Es decir, yo creo que la OSA se promueve mucho de hacer un proyecto, y yo desde que empecé a implicarme en el proyecto de la OSA, que está muy implicado, en la OSA, los trabajadores a sueldo de la OSA están haciendo un trabajo encomiable por sacar adelante algo en una época muy difícil, y la verdad es que está siendo precioso saber que ninguna dificultad puede con las intenciones y las voluntades unidas de gente que sabe lo que quiere y que está dispuesto a conseguirlo. Y viene a ser un poco también el mensaje de mi libro. Quiero decir que es muy resonante el mensaje que lleva el libro con la realidad que se vive en el proyecto del supermercado cooperativo y participativo de la OSA, ¿no? Y dicho esto, paso a decir que más o menos transmito en este libro para que tengáis una idea de qué os vais a encontrar en él. En principio, siempre sentí, es que ya empiezo yo ahí a darle al asunto por el matiz, ¿no? Más bien sentí que la vida tenía que tener sentido. Y entonces, buscando desde el principio, también intuía que este sentido tenía que ser en relación a disfrutar de la experiencia, porque mi energía, cuando yo disfrutaba jugando y demás, wow, era algo muy potente, que me hacía muy poderoso y que además me hacía sentir como muy grande, muy capaz de transformar, de hacer cosas, de llevar a cabo. Entonces era un empuje brutal. Desde ese empuje pensé que si la vida tiene sentido y es en función de disfrutar, luego fui creciendo y me fui llevando las tortas que da la vida. Entonces puse todo mi empeño en saber, ¿no? Como que últimamente lo he podido poner palabras. Aprendí una vida, y no mala, porque era una vida funcional y una vida donde yo me sacaba las castañas, podía tener relaciones, podía avanzar, podía realizar muchas cosas, podía obtener el dinero suficiente para poder mantenerme y seguir adelante. Y a medida que yo iba haciendo eso, como que la felicidad se iba quedando detrás de mí y se iba quedando atrás. Entonces dije yo, bueno, si he aprendido tantas cosas tan difíciles, ¿por qué no he aprendido a ser feliz? Y me puse a ello, ¿no? Y en paralelo, pues hice cursos, empecé a estudiar cosas alternativas y demás, y en paralelo, pues digo, a esa vida que estaba haciendo tan funcional, fui sacando claves para poder ver esto. He tenido y tengo 3 hijos, y quería dejar un legado significativo de ese libro que en la escuela nunca nos enseñaron, pero que para mí era el primordial. Creo que cada capítulo correspondería a un capítulo que insistentemente nos tendrían que haber dado en la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque el libro no es aleccionatorio, no es doctrinal, no te digo yo cómo tienes que vivir tú tu vida. Yo creo que esto es lo importante, es que cada uno seamos capaces de hacer eso, que es lo que nos impiden hacer, creo, que con todos los condicionamientos que nos dan en la educación, ¿no? Entonces nos quitan esa parte creativa nuestra, ese contacto con nuestra parte creativa para poder disfrutar de las experiencias. Bien, hemos aprendido todos, y estamos aquí y tenemos una edad en la cual nos podemos felicitar cada día. No sé si lo hacéis, por estar un día más en este mundo que a veces es tan difícil de vivir. Yo este es un mensaje que doy muchas veces y que creo que es necesario, ¿no? Saberlo y tomarlo en cuenta. Cada noche decir, he vivido un día más, he sido capaz de hacer muchas cosas bien y dejar de mirar a todo aquello que hacemos mal, que quizá es parte de esos programas que nos han metido, ¿no? Hemos aprendido a vivir, sigo la línea, pero el enfoque de nuestros aprendizajes y el vivir le faltaba, es vivir aprendiendo para aprender a vivir disfrutando, porque sin esta clave vivir es cualquier cosa y vale todo. Y claro, no somos felices. Primero, podemos ser felices, bueno, pues lo que estéis contestando en vuestras mentes todos, tenéis razón. Solo un ratito, sí, hasta cierto punto, cada uno. Somos creativos y realizamos y llevamos a cabo aquellos pensamientos que tenemos. La felicidad no es un estado constante, digo en el libro, bueno, pues si tú piensas así tienes razón y nunca alcanzarás una felicidad como estado constante. Pero si llegas a pensar un día que la felicidad es un estado que tú puedes mantener constantemente, irás caminando hacia ese estado y lo irás consiguiendo cada vez estar más cerca de ese estado.
Esto es ambicioso el libro, pero yo creo que cuando te marcas metas muy altas, oye, donde llegues siempre es muy bueno. Si te marcas metas pequeñitas, nunca llegarás a superar ciertas cosas que marcándote metas muy altas sí puedes superar. Bien, la capacidad de aprender la tenemos, y no mala, puesto que somos funcionales y vivimos una vida. Bien, pero el enfoque no ha sido hacia la felicidad. Ahora podemos emplear todas esas facultades que tenemos y que hemos empleado para poder vivir en enfocarlas hacia hacer una vida hacia la felicidad. Bien, ¿cómo aprendemos? ¿En qué consiste el aprendizaje? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuántas veces hemos ido a conferencias, hemos escuchado cosas interesantísimas y no hemos terminado de integrarlas en nuestra vida? ¿Por qué? Todo esto empecé a investigar qué era el aprendizaje, cómo se hacía el aprendizaje, para qué, para, digamos, dar claves para que este método de aprendizaje fuera efectivo cara a también desaprender, porque nos hemos visto muchas veces diciendo, bueno, es que yo soy así, es que esto no lo puedo cambiar, es que, claro, entonces esa rigidez de habernos creído que ya no aprendemos, que ya no podemos transformarnos, también nos ha limitado. Podemos desaprender y podemos aprender. Indago en todo este mecanismo. El aparato que utilizamos para aprender es nuestro cerebro. Y solo conocer el cerebro nos da unas claves tremendas. Entonces vamos a conocer el cerebro. Del cerebro se habla mucho y bueno, hay muchos mitos, pero hay cosas como muy evidentes que nosotros podemos sentir y notar. A medida que las digo en el libro, clasifico los distintos cerebros. Ese cerebro reptil, instintivo, que es importantísimo para nuestra vida, y a veces, identificándonos con él, nos sentimos como muy animales y nos sentimos mal por ser muy animales y muy instintivos. Y eso es algo natural que tiene que jugar, pero a veces el cerebro emocional nos mete en esa lavadora emocional y nos sentimos inútiles porque no sabemos gestionar bien nuestras emociones. Pero ese cerebro también ha de funcionar y a veces estamos lúcidos, nos damos cuenta de todo, tenemos hasta intuiciones, vemos a alguien y enseguida recibimos una información que podemos plasmar. Somos conscientes en ese cerebro consciente, ¿no? Y también está muy bien. Y estos cerebros tienen que convivir. ¿Y cómo conviven? Conociéndolos y sabiendo en qué consiste el funcionamiento de cada uno, esas dinámicas, podremos conocer mejor esa parte inconsciente que maneja esos cerebros instintivo y emocional y podremos saber cómo potenciar ese cerebro consciente para equilibrar la consciencia y la inconsciencia. Es decir, yo no pretendo en el libro decir tienes que ser consciente y toda la noche estar despierto para respirar de forma consciente, porque entonces nos volvemos locos. Y al cuerpo le damos mucha lata cuando queremos ser consciente de lo que inconscientemente se ocupa el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo sabe hacer y nosotros no. Estas partes de nosotros son las que investigo, ¿no? ¿Para qué? Para armonizarlas hacia una coherencia. Una coherencia que es fundamental para que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Entonces la coherencia es que lo que digo, lo que siento, lo que hago y lo que pienso va todo y está alineado y va todo en el mismo sentido. Y esto más que algo a alcanzar, es algo, vuelvo a decir, a perseguir. ¿Por qué? Pues lo digo en el libro, ¿no? La incoherencia, las incongruencias, hablo mucho de ello. Y cuando nos vemos y detectamos nuestras incongruencias y nuestras incoherencias, nos sentimos mal. El miedo y la culpa, ¿no? Están continuamente hablando. ¿Por qué? El problema del miedo es que no nos damos cuenta, no lo detectamos y que además muchas veces es inconsciente. Pero la mayor parte de nuestros actos, como digo en el libro, el motivador de estos actos es el inconsciente y muchas veces el miedo y la culpa. Lo ponemos en ejemplo en las relaciones, ¿no? ¿No vas a ir a hacerme este recadito? ¿Qué está viendo ahí? Pena para que el otro sienta culpa si no va, por ejemplo. Tengo que ir a ver a mi madre que hace mucho que no la veo. ¿Qué está viendo ahí? Tengo que, una autoobligación que contraria al sentimiento. Es decir, si yo siento realmente que esa tarde quiero hacer otra cosa, pero el tengo que me obliga a, todo esto lo tenemos todos, ¿no? Entonces, no es fácil y sutil porque hay muchos factores que cuentan, pero intentando indagar en todas estas partes, sí conseguimos descargar gran parte de esta culpa y de este miedo que nos han inculcado a fuego en nuestro personaje. Bien, sigo indagando, ya tenemos el cerebro más o menos con estas partes, ya sabemos que está el consciente y el inconsciente. Bien, pues vamos a la mente, mente consciente, mente inconsciente, ¿qué tipos de mente hay? ¿Por qué es importante estudiar la mente? La mente es importante porque nosotros vivimos una vida basada en las creencias que tenemos. ¿Y qué diferencia un pensamiento de una creencia? Pues fijaros, un pensamiento es yo puedo ser feliz
a ratos, es un pensamiento. Yo puedo ser feliz cada momento de mi vida, es otro pensamiento. Y yo compro uno o compro otro. Entonces cada uno compramos esos pensamientos. Bien, una vez que hemos comprado esa batería de pensamientos, generamos lo que yo llamo la creencia. Y la creencia se instaura en nuestra parte mental, emocional y psíquica, y entonces nuestra vida termina respondiendo a las creencias que tenemos. Es decir, terminamos reproduciendo la vida como creemos que la vida tiene que ser. Por eso somos creadores de realidad. Pero podemos cambiar estas creencias, podemos cambiar todo lo que queramos. Y yo siempre dije, ¿tú crees en Dios? Me decían alguna vez, y digo, bueno, hoy si creer en Dios me hace feliz, creo en Dios. Pero si mañana dejar de creer en Dios me hace feliz, dejo de creer en Dios. Es decir, esa felicidad, y hablo de una felicidad auténtica, no la felicidad bueno, hablo también de lo que es la felicidad externa, la felicidad interna, es decir, en el primer capítulo hacemos esos matices. Quiero decir que nuestras creencias deberían estar al servicio de nuestra felicidad en la vida, ¿no? Y cuando hacemos esto y vamos así, vamos cambiando esas creencias, al principio nos cuesta mucho, porque claro, si soy del Real Madrid y quiero cambiarme al Atleti, ¿qué va a pasar? Yo mismo voy a decir, oye, eres un chaquetero. Y fuera, no te digo nada de lo que me van a contar, va a ser muy difícil. Con respecto también a creencias que tienen que ver con la familia y demás, pues entonces estás traicionando a la familia. Eso es difícil. Y ahora hemos visto durante este tiempo el tema de creer de forma diferente, cómo ha sido de alguna manera y es castigado a cierto nivel, ¿no? También en la sociedad. Entonces cuesta mantener a veces esa coherencia, esas creencias que son diferentes, ¿no? Pero en las que hay personas que basan su felicidad, ¿no? Y su bienestar. Entonces, la creencia, el pensamiento, compro, creencia, las creencias rígidas que no me dejan transformarme y por tanto también me bloquean el acceso a estados de sentirme bien y de felicidad, ¿no? La materia es para nosotros perceptible y entre la materia, nuestro cuerpo y esos pensamientos existe una interfaz que es el cerebro, ¿sí?, que sintoniza estos pensamientos y los transforma a través de las emociones en sensaciones. Es decir, cuando yo tengo miedo tiemblo, cuando tengo rabia grito y me sube la sangre a la cabeza y me pongo rojo, cuando tengo asco vomito, cuando tengo tristeza lloro. Entonces las emociones, wow, interesante, ¿no? Traían este mensaje de conexión entre los pensamientos y sensaciones en el cuerpo. Sensaciones además que si yo no conozco y no sé gestionar bien, pues me llevan otra vez al miedo a que me pase algo malo. Y otra vez estoy en el estrés, del que hablo muchísimo en el libro, ¿no? Y otra vez estoy manejable, vulnerable y expuesto a que otros manejen mi voluntad. Porque si nosotros no aprendemos a gestionar nuestras propias emociones, sin duda habrá alguien que se ocupe de utilizarlas para su propio bien, para su beneficio, para su enriquecimiento. Ahora bien, no perdamos el rumbo de nuestra vida pequeñita, donde esto lo jugamos día a día en nuestras relaciones más cercanas de convivencia, como en el ping-pong de la culpa, cómo utilizamos estas emociones para conseguir que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? Porque, ¿y si no? ¿Y sí? Los isis, ¿no? Bien, entonces tenemos estas emociones y aprender a gestionarlas es importante. Así que repasando, ¿podemos ser felices? Sí. Bien, como la felicidad la conocemos muy poco, también planteo, ¿cómo buscamos la felicidad? ¿Cómo haces y repites algo que conoces muy poco? Difícil. Ahora bien, ¿qué pasa si tú indagas sobre aquello que impide ser feliz? Bien, ¿qué impide ser feliz? Al fin y al cabo hay dos estados al final. En la polaridad tenemos dos estados básicos. Uno es de felicidad y otro que podemos llamar dolor o sufrimiento de no felicidad. ¿Sí? Bien. ¿El dolor y sufrimiento lo conocemos? ¿Está en nuestras vidas? Mira cómo asentís todos, como diciendo, casi continuamente. Bien, vamos a empezar por lo que tenemos al lado. Y vamos a intentar disminuirlo. Y a lo mejor así aparecen más estados de felicidad y a medida que ya nos empapemos de esa sensación, podremos reproducirla a base de traerla a nuestra vida. Bueno, pues esto es un poco la dinámica que sigo en el libro. Entonces, ¿qué es la felicidad con respecto al dolor? Planteo. Y yo creo que la felicidad es la ausencia del dolor, ¿no? Y vemos cómo cuando vamos a una boda y nos sacrificamos,
hablo mucho del sacrificio en el libro también, para indagar. No es que yo diga esto es así, digo esto es el significado del diccionario y esto podemos sacar de esto conclusiones aquí, conclusiones allá, más con lo que transmito es como una forma en la que yo he podido alcanzar a estudiar ciertos conceptos. Bien, esa boda tan bonita que tenemos nos deja destrozados los pies por los zapatos apretados que nos ponemos un día para la boda, nuevos y demás, y llegamos a casa y llega el momentazo de placer. Lo hemos pasado muy bien y tal, pero ese momentazo no me digáis que no es especial. Haces así. ¡Wow! No sé si hay mayor placer que la ausencia de dolor. Bien, ahí yo creo que de alguna manera aparecen unas claves muy importantes. ¿Qué me duele? ¿De dónde proviene este dolor? ¿Y cómo se origina este dolor? Como ahí sí lo conozco, puedo indagar. El estrés es lo que nos mantiene bajo mucho dolor. Ah, perfecto. Entonces vamos a indagar en qué es el estrés, los orígenes del estrés, las fases del estrés, ¿vale? Y entonces indago y estudio toda esa parte del estrés. La felicidad relacionada con el dolor, vamos al estrés y luego, como he dicho, tenemos el cerebro, que es nuestro aparato. Con un mal cerebro estaremos limitados en este camino. ¿Por qué? Porque no tendremos ciertas capacidades que son necesarias para poder enfocar nuestros aprendizajes que son llevados a cabo por este aparato hacia la felicidad. Y luego tenemos esa mente, esos pensamientos, y entonces digo yo, una cosa bonita también del libro que me gusta es el ejemplo que pongo del cerebro. Explicar todo esto, como he dicho antes, es difícil y hay que bajar ejemplos, ¿no? Imaginar una radio, ¿no? La radio, nosotros la sintonizamos aquí, ahora, una antena, y de repente empieza a emitir una música. ¿Y si comparamos esto con los pensamientos? ¿Y si comparamos nuestro cerebro con esa radio que de repente puede sintonizar un canal de... Este mundo es una mierda, una basura, no vale para nada, míralo tal, todo me quiere metal, y estoy todo el día con eso ahí. ¿Cómo voy a sentir? Y si sintonizo ese canal a decir, oye, qué majo soy, mira hoy lo que he conseguido, oye, qué bien lo he pasado, estoy contentísimo, estoy realmente abrumado de teneros aquí hoy escuchándome, ¿no? Y eso me hace sentir, ¡buah!, súper bien. O podría estar hablando de la culpa que tienen unos porque nosotros vivamos tan mal y que tienes que leerte este libro para poder contrarrestar toda esa maldad que existe, pero yo elijo sentirme bien aquí ahora y disfrutar de este momento y hacer eso y multiplicarlo en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de sintonizar un canal u otro. En la radio sí, lo vemos, ¿no? Pero en la mente es como si estuviera roto. En las radios antiguas, ¿os acordáis que iba con un hilito, el dial de cambio? Y a veces el hilito ese como que se atascaba en un sitio, tú cambiabas, soltabas y ¡pic! Como que se atascaba y volvía otra vez al mismo canal y no podías cambiar y tal. Y en la mente parece que pasa algo así, ¿no? Yo me empeño y ¡pum! Aquel dial se pone otra vez en, oh, veo la televisión, un telediario. Oh, tremendo favor estar una semana sin ver la televisión, a ver cómo me siento. Es decir, la propuesta del libro es indagar. No es porque yo diga que la televisión es buena o mala. Compróbalo tú. Apaga la televisión una semana y mira a ver qué pasa. Deja el móvil 2 días a ver qué pasa. A ver qué ocurre. A ver qué hay en ti. Indaga en todo esto, porque es importante que, si no nos han enseñado a ser felices en la escuela, cosa que tendremos que revisar e intentar, digamos, solucionar, ¿qué parte de nosotros podemos aportar para ser felices? Es decir, nos podemos quejar toda la vida de que no se nos ha dado la oportunidad de ser felices porque no nos han educado nuestros padres en la felicidad, porque no nos han enseñado a manejar las emociones, ¿sí? O podemos decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo para mi felicidad a partir de ahora? Y os digo, cuando tú decides aportar para tu felicidad, la mayor parte del trabajo hacia la felicidad es el que tú puedes aportar. Porque como decía Owen Dyer, cuando yo cambio mi forma de ver el mundo que veo cambia. Pero el cambio empieza por el interior. Y estamos siempre fuera. Porque el otro me fastidia, porque fíjate qué injusticia, porque fíjate, oye, ahora que siempre me está dando donde no me duele. Oye, es que tal, es que claro, si tú me haces esto, siempre fuera, viendo series de otras, hablando, oye, el Real Madrid, yo no juego, pero ¿qué pasión le pongo a que gane o pierda? Soy capaz de matar por algo que hacen otros, estamos siempre fuera. No hay manera de que podamos estar dentro.
nos hemos abandonado tanto que el amor a uno mismo, digo yo, el amor a uno mismo, ¿cómo lo definiría? Lo definiría como ser capaz de estar solo contigo mismo, sin hacer nada y ser feliz por ese simple hecho. Para mí ese es el mayor amor que hay. Y cuando tú consigues eso, tu vida y tu calidad de vida cambian muchísimo. Cambian muchísimo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú sales a las relaciones y a lo que haces desde otro lado, completo en el sentimiento. Y además ahí nos volvemos como luz, nos volvemos como no recibidores, demandantes, sino como dadores, como luz. Yo estoy bien conmigo mismo, bueno, ahora voy a estar bien conmigo mismo acompañado de otros. Ya empieza el juego. Y por ahí acaba el libro. Hemos dicho pensamientos, cerebro, pensamientos, las emociones, ¿de acuerdo? Y al final toco, que esto pues lo desarrollaré más adelante, me parece el temazo, el tema de las relaciones, pero a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque al final yo me puedo hacer todo el trabajo interno, puedo ir a meditar, puedo ir a tal, a aislarme y tal, y ¡buah!, a tope. Pero ¿qué pasa? Que cuando salgo a ver las relaciones, basta que alguien de mi familia haga un pequeño gesto para que yo salte y me ponga de los nervios completamente, ¿no? Y digo, ¿y qué ha pasado aquí? Que fácilmente he perdido el estado de felicidad, ¿no? Entonces, a través de estas relaciones también tenemos como un segundo aprendizaje. Yo creo que es el campo de batalla. Como buen Capricornio, pues tengo todos estos pensamientos, que pueden ser muchos de ellos a nivel espiritual y demás, pero luego hay una cosa práctica. Si lo que aprendemos y todo lo que aplicamos en nuestra vida, en el autoconocimiento y en la mejora de nosotros mismos, no lo llevamos a mejorar también nuestras relaciones, ¿realmente está siendo algo útil en esta experiencia? Útil para ser felices, no es que tenga que tener una utilidad material, hablo de una utilidad para ser felices, ¿no? Entonces ahí acabo con el libro, hablo del espacio interior, cómo cultivar este espacio interior, pongo muchos pequeños ejercicios y ejemplos de los que yo he compartido con muchas personas que han ayudado y creo que sobre todo en el libro, que no es un libro para leerse del tirón, es para ir capítulo por capítulo y bueno, repitiendo y demás. Tampoco es un libro denso en absoluto, lo que pasa es que toca temas que no son fáciles en sí y a los que hay que prestarles cierta atención y hay que tener, digamos, pues volver a ello, repetir un poquito y demás. Entonces acabo con esto de la comunicación, pensando en que más adelante pues seguirá un libro. Hay dos frasecitas que me gusta leer, una del principio y otra del spoiler del final, pues para que también se vea un poco el estilo, porque yo puedo hablar aquí mucho ahora y muy bien y tal, pero puedo haberme preparado y luego que el libro sea una mierda, o sea, esto también podría pasar. Entonces, si leo algo del libro, así doy un poco idea de que no estoy engañando a nadie, o bueno, por lo menos algo más fehaciente, ¿no? Algo más. En la introducción, ¿no? Dice: un dolor que disminuya o desaparezca, una calma que acaricie tu mente o una sonrisa que se dibuje en tu cara habrán sido suficientes para darle todo el sentido a este libro y una parte de sentido a mi vida. Siempre ha sido en mí un input aliviar el dolor, no solo el mío, he sentido que el dolor de los demás también era el mío. Vemos como cuando sufre alguien al que queremos, nosotros también compartimos y sufrimos ese dolor, ¿no? Entonces, esta es la intención del libro, no es grande, una pequeña sonrisa. Ahora nos acabamos de reír, pues vámonos, no hace falta ni que lo compréis, ya está hecho. Hala, vámonos a casa y ya está. Y con ese ímpetu, ¿no? Y el spoiler, ahora te toca a ti, gracias por escucharme. Hasta aquí llega la aventura propuesta en este libro. Quiero agradecerte, si has llegado hasta aquí, por haberme prestado tu atención y tu tiempo que considero sagrados. Yo he dado lo mejor de mí y recibo ahora, al tú compartir este libro conmigo, el pago al esfuerzo que ha supuesto llegar hasta aquí. Sí, todo lo que tenemos no es nada hasta que lo podemos compartir y se convierte en un verdadero tesoro cuando lo podemos compartir. Gracias por compartir. Ahora te toca a ti convertir este mensaje en tu tesoro al compartirlos con aquellos seres que tú mismo has elegido para crear tu propia vida. Que la fuerza, la confianza y la bondad te guíen siempre en tu camino. Hasta la próxima. Así que este es el final y bueno. Gracias. Y bueno, en el libro transmito lo que para mí es la vida, que es un espacio para disfrutar, un paraíso por descubrir cuando
superemos nuestros miedos, nuestras limitaciones y nuestras culpas, y realmente un montón de experiencias que se pueden vivir con el entusiasmo que nuestro niño y nuestra niña nos inculcaba a la hora de aprender realmente, porque aprendimos aquello que nos gustó hacer. Así que espero que lo leáis con gusto y espero que os guste leerlo.